insoportables. Charlie Sheen ganaba casi $2 millones por episodio en Two and a Half Men, hasta que tuvo la brillante idea de insultar al creador de la serie, mientras que Patrick Dempsey aterrorizó al set de Grey's Anatomy con su actitud tóxica creyéndose intocable. Y no son los únicos, estos son los 20 personajes eliminados por sus actores insoportables. Comenzamos con el colapso público más costoso y espectacular en la historia de la televisión moderna. Are you willing to take a drug test? You love to party. Tell me about the last time you... ¿Qué carajo? Para comprender la magnitud de este desastre, hay que mirar los números, ya que él era el mejor actor pagado de la televisión al recibir la increíble cifra de $1.8 millones por episodio. Eso significa que Two and a Half Men era una máquina de imprimir dinero para Warner Bros. Pero los problemas de sustancias prohibidas de Charlie y su comportamiento errático detuvieron la producción en múltiples ocasiones. Sin embargo, la gota que derramó el vaso no fue el abuso de sustancias, sino su ego desmedido cuando lanzó una diatriba de insultos contra el creador de la serie, Chuck Lorre, llamándolo un pequeño gusano contaminado. Más allá de un insulto, esta fue la declaración de guerra corporativa en la que Charlie creyó que era intocable, pero Warner Bros. Respondió con una carta de despido de 11 páginas, detallando su decadencia física y mental que produjo la eliminación de su personaje de la serie. En lugar de disculparse, el actor inició el denominado Tour de la Verdad, donde esperaba compartir su versión de los hechos, pero lo que en realidad ocurrió es que la audiencia acudía a sus shows solo para ver a una celebridad autodestruirse en vivo. Whoa, reminder. Tiger blood. Incluso después de ser despedido, Sangre de tigre y tuvo sida. los guionistas y productores se vengaron de él cuando eliminaron a su personaje tras ser atropellado por un tren en París. Y si crees que perder 1.8 millones por semana es doloroso, espera ver cómo un neurocirujano televisivo amado por todos terminó siendo odiado. Esa fue la ejecución sumaria del Dr. McDreamy por crímenes de divismo extremo. ¿Tú veías Grey's Anatomy? Durante 11 temporadas, Patrick Dempsey era el protagonista de la franquicia médica más exitosa del canal ABC. No obstante, detrás de esa sonrisa perfecta se gestaba una tormenta tóxica, dado que varios informes de producción revelaron que aterrorizaba al set con su comportamiento, llegaba tarde constantemente y creó un ambiente hostil que incomodaba al resto del elenco. En un momento dado, la creadora constantemente y creó un ambiente... ¿Este chico no murió de ELA este año? hostil que incomodaba al resto del elenco. En un momento dado, la creadora de la serie, Shonda Rhimes, sacó a relucir su política de cero tolerancia con los idiotas, y a pesar de que a Patrick Dempsey le quedaba un año completo de su contrato millonario, decidió que la paz mental de su equipo valía más que los ratings. Así que escribió un episodio donde pierde la vida en un catastrófico accidente de tránsito. Para los fanáticos más leales que seguían Grey's Anatomy desde sus comienzos, fue una puñalada por la espalda perder a un personaje tan querido, e inclusive crearon peticiones en change.org con más de 100,000 firmas exigiendo que volviera el Dr. Derek Shepherd. Pero el daño ya estaba hecho y la decisión fue irreversible, demostrando que ningún actor, por más famoso que fuera, estaba a salvo de ser eliminado por Shonda Rhimes. La creadora de Grey's Anatomy demostró que podía deshacerse de su protagonista masculino y que el show sobreviviera una década más. Pero mientras Derek, pese a todo, murió como un héroe, nuestra siguiente actriz decidió inmolar su carrera en las redes sociales, pasando de luchar en una galaxia muy lejana a ser cancelada en la Tierra. Esa guerrera estelar fue desintegrada por sus propias publicaciones en Instagram. La luchadora de artes marciales mixtas convertida en actriz tenía el mundo a sus pies, y todo gracias al personaje de Cara Dune en The Mandalorian, que se volvió tan popular que Disney planeaba dar su propia serie llamada Rangers of the New Republic. Sin embargo, Jean empezó a usar sus redes sociales como un campo minado político, incluyendo burlas de uso de mascarillas durante la pandemia, y cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales. Pero su mayor error fue publicar una historia en Instagram comparando ser republicano en Estados Unidos con ser judío durante el Holocausto. Para Disney, una corporación que protege su imagen familiar obsesivamente, esto fue aborrecible e inaceptable. Así que la empresa de Mickey Mouse emitió un comunicado en el que cortaron lazos con la actriz y cancelaron la producción de sus figuras de acción
con el fin de borrarla del universo de Star Wars. A raíz de su salida, el fandom se dividió en dos, con un grupo celebrando su salida como una victoria contra el discurso de odio, mientras que los sectores conservadores iniciaron una campaña de boicot contra Disney Plus. Por un momento la situación se tornó tan hostil que Elon Musk se ofreció a pagar los abogados de Gina en su demanda contra Disney, y eventualmente ambas partes No, ella era contra cucardos. No, ella odiaba a los cucardos. llegaron a un acuerdo extrajudicial no revelado para enterrar el asunto de una vez por todas. En la tercera temporada de The Mandalorian, Cara Dune desapareció del guión y apenas es mencionada brevemente como si nunca hubiera importado. Pero si crees que perder una franquicia tan grande como Star Wars duele, espera ver cómo una actriz mordió la mano que le dio un Emmy y fue exiliada de Hollywood por años. Esta fue la ruina profesional más lenta y dolorosa presenciada en tiempo real. Heigl openly trashed her own work in the coveted cover story, saying, Acumulación de ofensas imperdonables contra la creadora de la serie, la intérprete de Izzy Stevens en Grey's Anatomy, no fue despedida Pero los de Grey's Anatomy se pelean con todo el mundo. por un solo evento, sino por una acumulación de ofensas imperdonables contra la creadora de la serie y los productores que la contrataron. Primero cometió el pecado capital de rechazar su nominación al Emmy, declarando públicamente que el material que le dieron los guionistas no merecía el premio. Esto fue una bofetada directa a la creadora del show, Shonda Rhimes, y su equipo de escritores que trabajaban 80 horas semanales para producir más de 20 episodios al año. Pero en vez de retractarse de sus palabras, se quejó en varias entrevistas sobre las jornadas laborales de 17 horas, que si bien eran cierto, fue visto como ingratitud de una estrella que ganaba millones. Eventualmente Shonda Rhimes se cansó de la tensión constante y la despidió de Grey's Anatomy, pero Pensar que actores así cobran millones de dólares por capítulo y tienen lugar para dormir, para descansar, comida, los tratan bárbaro, no tienen nada y... Ay, tuve que grabar mucho. Ay, trabajé 17 horas por 3 millones de dólares, qué horror. no sin antes etiquetar a Katherine como una diva difícil de complacer. A raíz de esto, la industria le dio la espalda, con los ejecutivos de los principales estudios afirmando que no valía la pena el dolor de cabeza de trabajar con una diva, y pasó de protagonizar comedias románticas de 100 millones de dólares a comerciales de arena para gatos. I mean, do you even know what she just said? Or what she just said? Se convirtió en una advertencia para todos los actores jóvenes, diciéndoles que nunca insulten a quienes escriben sus líneas, o mejor dicho, nunca muerdan la mano de quien les da de comer. Pero hablando de insultos, el siguiente puesto implica un despido enemistad que duró 27 años. Ella fue la tía que desapareció y regresó con una cara, personalidad y tono de piel completamente diferentes. Esta señora era Chad, amigo. Durante las primeras temporadas del Príncipe del Rap, Janet Hubbard fue una fuerza de la naturaleza, aportando elegancia y garra con su fantástica interpretación de la tía Vivian. Sin embargo, detrás de cámaras, estaba en guerra con un joven Will Smith de 21 años, cuyo ego estaba explotando por ser la estrella absoluta de la serie. Desde el comienzo, Janet, con su trayectoria como una disciplinada bailarina de Broadway, le impedían tolerar la inmadurez de Will en el set, por lo cual la situación se tornó hostil a medida que el show seguía avanzando. Tras llegar al punto de quiebre, la narrativa oficial sostiene que ella violó su contrato al quedar embarazada, pero la verdad es que Will Smith presionó a la cadena NBC diciendo es ella o yo. Para no deshacerse de la estrella principal, los productores despidieron a Janet y fue reemplazada por Daphne Maxwell Reid. No obstante, el público nunca se dejó engañar por el drástico cambio, y de hecho en un episodio, Jazz bromeó diciendo «¿Sabes, señora Banks? Ha cambiado mucho desde que tuvo ese bebé», en referencia a la nueva apariencia del personaje. I just wanted to know one thing. Why? Why so far? You guys went so far. I lost so much. Casi 30 años después, cuando el elenco entero del Príncipe del Rap se reunió, Janet Hubbard y Will Smith resolvieron sus diferencias frente a las cámaras. Pero nuestra siguiente estrella... ¿Qué hijo de... Amigo, hacer lo que hizo Will Smith de sorete, le hizo perder mucha plata, la hizo salir de todo. Un sorete Will Smith. Pero bueno, un cornudo. ¿Qué se puede esperar de un cornudo? O sea, ay, a esta señora, ay, no deja que yo sea la estrella, échenla del trabajo, pero tu mujer se cogió a medio Hollywood y, ay sí amor, que te coja más duro mañana. No fue reemplazada por otra actriz y prefirió que eliminaran su personaje porque ya no soportaba estar en el set. Esta muerte marcó el inicio de la era dorada del drama adolescente de los 2000.
Marissa Cooper era el alma torturada de The O.C., pero Misha Barton era un alma torturada en la vida real. Siendo una estrella de fama mundial, a los 17 años se sentía atrapada por las largas horas de rodaje y anhelaba llevar su carrera en otra dirección. Así que su comportamiento se volvió errático en forma de protesta, mientras que los productores sintieron que su personaje había agotado todas las tramas dramáticas posibles. En una decisión creativa. ¿Saben qué serie veía yo? Que era buenísima y se las recomiendo si tienen tiempo libre. Pero en serio, se las recomiendo porque es muy buena. Pero demasiado buena esta. Yo qué sé cuándo empecé a ver esta serie. Cuando tenía como 14 años, esta piba era mi crush, amigo. Además, en esa época, yo todavía seguía jugando al básquetbol, amigo. Y era una alucin. Me acuerdo que en mi MP4, vos no sé si sabés lo que es una MP4, me ponía la intro de esta serie flasheando que era el protagonista, porque el protagonista eran dos hermanos que jugaban al básquetbol en la universidad. Hoy la rompo. Hacía 3 puntos, 1 de 10 en triple y yo... ¡Qué cabra soy! Yo desde que soy chico era un alucín. Imagínate cuando estaba en un partido, podía errar 10 triples solo, pero un día metía uno y yo, ¡el número 1! Y hacía gesto, hacía estilo NBA, clavaba un triple perdiendo por 20 puntos y hacía pim, pim, hacía pim. Le hacía así al otro. El otro flaco, te estamos rompiendo el orto y yo, tomá, sacala, puto. Creativa mutua, decidieron eliminarla en el final de la tercera temporada, aunque Misha admitió años después que se sintió desprotegida en el set y que la fama la estaba devorando viva, haciendo su salida inevitable. Sin el personaje favorito de los fans, The O.C. se hundió y los ratings de la cuarta temporada se desplomaron sin la química central de los 4 personajes principales que protagonizaron la historia desde el principio. Además, la salida de Misha expuso que si bien ella quería irse, el show la necesitaba para seguir triunfando con la audiencia. Pero estás perdiendo por 30, ¿de qué te ríes? Te la dejé con caca. When I did the OC, I think I just got to the point where I was like, I'm not sure I'm enjoying this anymore. La verdad sobre su salida es que destruyó la serie en un año y al final de la cuarta temporada, The O.C. fue cancelada. Pero a veces el drama no es con ella, sino con la coprotagonista que detestaba a la estrella del show. Veamos ahora cuando el poder de 3 se rompió por una guerra de egos irreconciliable. ¡Puta madre, voló! Shannon ya tenía la fama de ser la chica mala desde que trabajó en Beverly Hills 90210. Y en Charmed, la historia se repitió con esteroides cuando la tensión con Alyssa Milano creció hasta tal punto que la producción tuvo que contratar un mediador ¿Alyssa Milano? profesional para que estuviera en el set los días que ambas grababan. La situación era tan tóxica que la ¿De qué te ríes? Te cogimos. Sí, güey, pero me gustó. actriz que dio vida a Phoebe supuestamente dio un ultimátum a los productores: o se va ella o me voy yo. En ese instante el productor Aaron Spelling, quien ya había despedido a Shannon de Beverly Hills 90210, apostó por la creciente popularidad de Alyssa Milano y le pidió a los guionistas que eliminaran a Prue en el final de la tercera temporada. Para los fanáticos no hubo ninguna clase de reconciliación porque ellos también quedaron divididos entre los Team Prue y Team Phoebe. Al mismo tiempo, Rose McGowan entró como la nueva tercera hermana para salvar la dinámica, pero los fans más puristas afirman que la serie nunca recuperó su tono oscuro y serio original tras la partida de Shannon. This beautiful wedding, and I'm just not very good with guys. Sometimes I think I'll never. De esta forma, se convirtió en la única actriz en ser despedida de 2 megas éxitos del mismo creador. Pero si crees que esa actitud es insuperable, espera conocer a la chica adorable que cambió los guiones de televisión. ¡Ay, no! La conchuda. La odio, amigo. La odio, la odio. A mí me encanta Gossip Girl y a esta pendeja insoportable la odio, loco. Qué piba insufrible. Qué piba insufrible esto, amigo. Qué piba insufrible. Televisión por delineador negro y guitarras eléctricas. Ella pasó de una dulce hermana menor a rockera gótica exiliada por indisciplina crónica. Please, look, this has sentimental value and I didn't realize... No, I'm sorry. No more headbands. This is a new era. Let freedom reign. Durante las 4 primeras temporadas de Gossip Girl, la vimos como la inocente Jenny Humphrey,
pero a medida que crecía, su interés por la actuación se evaporó para dar paso a su banda de rock, The Pretty Reckless. Su transformación estética en la vida real se trasladó hacia el personaje, forzando a los escritores a darle a Jenny un look de rockera gótica. Pero el problema real era su ética laboral, pues olvidaba sus líneas, llegaba tarde y mostraba una actitud miserable en el set. Con razón la echaban a la mierda. Ahora tiene sentido que a partir de la 5ª temporada la pendeja se va a vivir con su madre y aparece cada 20 capítulos y la mencionan para mencionarla para wow. Es más, el actor invitado Tim Gunn la llamó públicamente una mocosa patética por pasar todo el tiempo en su teléfono en lugar de enfocarse en el trabajo. Hacia el final de la 4ª temporada, los productores dejaron de luchar contra su apatía y la enviaron a un internado en Londres, con el fin de reducir su presencia a casi cero. Para todos los involucrados fue un alivio mutuo, ya que los fans odiaban la nueva actitud del personaje y Taylor odiaba actuar. Incluso declaró a su salida de Gossip Girl que dejaba la actuación para dedicarse 100% a la música. Conocida. Sí, esa canción es conocida, vos. A ver. $140 millones. ¡Temazo! Taylor se fue porque así lo decidió, pero el siguiente actor fue borrado de la existencia por algo que escribió años antes de ponerse el traje de superhéroe. Él fue el superhéroe cancelado a la velocidad de la luz por los fantasmas de su Twitter. Sawyer había revitalizado The Flash con su fantástica interpretación de Ralph Dibny, hasta que en 2020, durante el auge del movimiento Black Lives Matter, resurgieron decenas de posts publicados en 2012 a 2014 que contenían bromas sobre agresión y discriminación hacia las personas de color. Aunque se disculpó diciendo que estaba increíblemente avergonzado, el productor de la serie, Eric Wallace, emitió un comunicado diciendo que esos comentarios rompían el corazón del equipo y contradecían los valores del show, por lo cual tomaron la decisión de despedirlo inmediatamente. Además, usaron la excusa de que Ralph Dibny sufrió quemaduras en su cara por una explosión, para traer a otro actor enmascarado y grabar varias escenas adicionales con tal de cerrar la historia del personaje. Si bien algunos fanáticos defendieron que la gente cambia en 8 años, la mayoría aceptó que DC Comics no podía mantener a alguien con ese pasado tan controversial y pasaron la página para que The Flash continuara al aire. La carrera de Harley Sawyer se evaporó por no borrar unos cuantos tweets comprometedores, pero si crees que las palabras escritas son peligrosas, las palabras dichas en voz alta en el set pueden ser letales. Este incidente destapó la caja de Pandora en Grey's Anatomy. No, I did not call TR It never happened. Pero todo en Grey's Anatomy, amigo. No hay uno que no se pelee con todo el mundo. Caja de Pandora en Grey's Anatomy. No, I did not call TR It never happened. El Dr. Preston Burke era la máxima autoridad en el quirófano, pero Asa Washington perdió toda autoridad moral tras bambalinas. Durante una discusión acalorada con Patrick Dempsey sobre retrasos en el set, Asa usó un insulto homofóbico para referirse a su compañero de elenco, T.R. Knight, quien aún no había salido del closet públicamente. Pese a que el incidente se filtró en los medios, lo que selló su destino fue su arrogancia, ya que en la sala de prensa de los Globos de Oro negó haber insultado al intérprete de George O'Malley. Para resolver la situación, la creadora de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, despidió al actor y para explicar su ausencia, el Dr. Burke partió a Suiza dejando a Christina Yang abandonada en el altar. Por culpa de la presión mediática, T.R. Knight se vio forzado a salir del closet, aunque tuvo la suerte de recibir el apoyo de los fanáticos, mientras que Asa fue condenado a la lista negra de Hollywood. He's gone. Aunque el intérprete del Dr. Burke intentó defenderse por años alegando discriminación y conspiraciones, la industria lo aisló y su carrera nunca volvió a ser la misma de antes. Ahora que hablamos de juicios y demandas, nuestra siguiente ama de casa desesperada llevó su despido a la corte y terminó electrocutada en la ficción. Esta fue la demanda por agresión que terminó con un personaje frito en un poste de luz. Me electrocutaste, Pedrito. Me electrocutaste. Me electrocutaste, Pedrito. Me electrocutaste. Me electrocutaste, Pedrito. Eddie Britt era la villana que los fanáticos de Desperate Housewives amaban odiar, pero la batalla real era entre Nicolette Sheridan y el creador Mark Cherry. Durante la producción de la 5ª temporada, la actriz acusó a Mark por golpearla en la cabeza durante un ensayo, pero cuando se quejó con recursos humanos del canal ABC, fue despedida de inmediato.
Y aquí es donde el rencor alcanzó su máximo nivel, ya que Mark Cherry ordenó a los guionistas que escribieran una muerte humillante para Eddie, en que primero es casi estrangulada, luego choca su auto y finalmente muere electrocutada. Si bien Nicolette demandó exigiendo $20 millones por despido injustificado y agresión, el juicio se volvió un circo donde las otras actrices principales apoyaron al creador, dejando a Sheridan sola contra el imperio. El jurado llegó a un punto muerto y declararon el juicio nulo. Pero la carrera de la actriz quedó manchada para siempre e incluso su personaje fue borrado de los flashbacks del episodio final, como si intentaran decir que Eddie Britt nunca existió. You lost some stupid game. I'm not depressed. I'm surprised. Nicolette Sheridan perdió su batalla legal y su lugar en Wisteria Lane, pero en una isla desierta las cosas también se pusieron feas cuando el siguiente actor denunció maltrato por parte de la producción. Este actor expuso la cultura tóxica detrás del misterio más grande de la televisión. Mirá que yo no vi Lost, pero la gente dice que su final es una cagada. Y yo sé cuál es el final, porque en su momento eso sí fue romper el internet, pero no les voy a decir para no spoilearlos. La muerte de Charlie Pace fue histórica y necesaria para la trama de Lost, pero la salida de Dominic Monaghan tuvo un trasfondo mucho más oscuro. Años después de dejar la isla, el actor lanzó una bomba en Twitter acusando a su coprotagonista Matthew Fox de golpear mujeres y afirmó que no era un incidente aislado. Esto, sumado a su caótica ruptura con Evangeline Lilly, quien dio vida a Kate en la serie, hizo que el set en Hawái fuera insoportable para él. Además, Dominic fue abierto sobre la cultura del club de chicos tóxica fomentada por los productores, sintiendo frustración por cómo su personaje fue marginado. Es por ello que su solicitud de salir de la serie coincidió con la necesidad de una muerte impactante, pero las heridas emocionales quedaron abiertas. De inmediato los fanáticos quedaron confundidos y horrorizados por las acusaciones contra Matthew Fox, quien desapareció del ojo público tras el final de la serie. Al mismo tiempo, la revelación recontextualizó Lost no como un paraíso creativo, sino como un entorno de trabajo hostil y problemático. Dominic Monaghan expuso lo tóxico que puede ser un set de filmación, pero a veces el comportamiento inapropiado en una serie familiar es ignorado por tanto tiempo, te hace mirar con otros ojos a la siguiente estrella. Este padre de familia de la ficción fue borrado digitalmente tras años de comportamiento incómodo. Jeff Garlin interpretaba al adorablemente gruñón Murray Goldberg en la comedia familiar The Goldbergs, pero en el set su comportamiento no tenía nada de adorable. Una investigación de 3 años de recursos humanos acumuló quejas sobre sus bromas verbales abusivas, lenguaje soez y contacto físico no deseado que incomodaban al resto del equipo. El actor se defendió asegurando que solo era su estilo de comedia, pero el ambiente se volvió insostenible, generando que Sony Pictures y Garlin llegaran a un acuerdo mutuo para que se fuera inmediatamente. Lo extraño fue que la producción tenía que terminar la temporada, así que usaron dobles de cuerpo y reciclaron audios de episodios anteriores para mantener a su personaje vivo como un fantasma digital antes de matarlo fuera de pantalla entre temporadas. Para los actores más jóvenes del elenco fue un alivio que se largara, así como también The Goldbergs continuó sin su patriarca, demostrando que la seguridad de todo el equipo estaba por encima de la continuidad narrativa. Just a few months ago, out of nowhere, we lost my dad. De la noche a la mañana, Murray Goldberg murió fuera de cámara sin despedida, pero nuestro siguiente actor decidió resolver sus diferencias creativas con una patada al guionista que le costó el papel más importante de su carrera. Este agente del FBI no pudo controlar su propio impulso violento. Long days, some territorial issues to work out, nothing surprising. How's everything there? Este actor fue esencial para el éxito de Criminal Minds durante 11 años como Aaron Hutchner, pero la tensión ya estaba hirviendo debido a que fue obligado a tomar clases de manejo de ira por empujar a un productor años atrás. El incidente final ocurrió cuando Thomas dirigía un episodio y tuvo una disputa creativa con el guionista Virgil Williams, pero en lugar de recordar lo aprendido en sus clases de manejo de ira, lo pateó en la espinilla con toda la rabia que tenía acumulada. Aunque al principio fue una suspensión de 2 semanas, se trató de la segunda vez que usaba la violencia con un compañero de ¿Le dio una patadita en el pie? trabajo. Así que el canal CBS lo despidió e inventaron la excusa de que su personaje fue enviado a una misión especial y luego entró en protección de testigos, donde desapareció sin una sola escena de despedida filmada. Si bien los fanáticos lanzaron la campaña con el hashtag NoHutch, NoWatch, exigiendo su regreso,
La decisión de CBS fue final, sin importar que Criminal Minds perdiera gran parte de su audiencia. A su vez, Thomas emitió un comunicado lamentando el incidente, pero su carrera como protagonista de televisión se detuvo en seco ese día. La violencia física es inaceptable, pero la violencia verbal y la discriminación pueden destruir un set igual de rápido. Tal como le ocurrió al siguiente comediante, quien demostró que ser famoso desde hace décadas no te da derecho a ser un monstruo con tus compañeros de elenco. Esta leyenda de la comedia se convirtió en el villano de su propia historia. I told you to stop playing Operation on me. I'm not your damn board game. Chevy Chase en Community fue un casting brillante, porque se trataba de un viejo comediante desconectado interpretando a un viejo millonario desconectado del mundo real. Pero la línea entre la realidad y la ficción desapareció, ya que Chase odiaba la serie, no entendía el humor y chocaba constantemente con el creador Dan Harmon. El punto de quiebre llegó durante una diatriba discriminatoria en el set, donde usó uno de los insultos más graves posibles hacia las personas de color, para quejarse de cómo su personaje se estaba volviendo demasiado discriminatorio. Enseguida sus compañeros de elenco Donald Glover e Yvette Nicole Brown se sintieron incómodos y atacados. Así que después de años, Glover e Yvette... ¿Esta no es la de Drake y Josh? ¿No es Helen? Nicole Brown se sintieron incómodos y atacados. ¡No es Helen! ¡Qué grande Helen! Así que después de años de sabotaje y toxicidad, finalmente llegaron a un acuerdo para que se fuera. Cuando se anunció su salida, el elenco apenas disimuló su alegría. E incluso Joel McHale admitió que Chevy Chase a veces decía cosas horribles. Su personaje murió fuera de la pantalla y francamente la gran mayoría de los fanáticos no extrañaron al viejo cuyo único aporte a la serie era hacer chistes verdes. Teach Jeffrey how to fight. I know a few moves. Troy, I assume you're handy with a switchblade. Chase destruyó su legado moderno por ser incapaz de adaptarse, pero al menos el show no fue cancelado por su culpa. Tal como le ocurrió a la siguiente actriz, que logró cancelar el programa número 1 de la televisión con un solo tweet a las 3 de la mañana. Este es el tweet más caro de la historia y un ejemplo de cómo perder 60 millones de espectadores en 2 horas. Well, I still say it's gotta be easier to be in a relationship with a woman than a man. En 2018, el regreso de Roseanne después de 21 años fuera del aire fue un fenómeno cultural sin precedentes que rompió récords de audiencia y se coronó como la serie número 1 del año en el canal ABC. Pero Roseanne Barr, conocida por su comportamiento impredecible, cruzó una línea que ninguna cadena de televisión podía tolerar cuando... ¿Qué tiró? Dime qué tiraste. Publicó un tweet comparando a Valerie Jarrett, una ex asesora del presidente Obama, con un personaje del planeta de los simios. En cuestión de horas, el presidente de la cadena ABC calificó el comentario de abominable y canceló la serie instantáneamente, poniendo en riesgo cientos de empleos de todo el equipo de actores, escritores, camarógrafos y demás trabajadores de la producción. Para salvar los empleos del equipo y continuar con el éxito de la serie, ABC creó el spin-off The Conners, en cuyo primer episodio revelaron que Roseanne había muerto por una reacción adversa a una dosis de medicamentos y de esta manera se deshicieron del personaje con la misma oscuridad que ella trajo a la cadena. Mistake, obviously, it cost me everything. My life's work, everything. I made a mistake. And I've paid the price for it. Roseanne culpó a las pastillas para dormir por su tweet tan discriminatorio, pero nadie compró la excusa, y desde entonces su carrera se encuentra totalmente muerta. Ahora si hablamos de caídas en desgracia, la de la tía Becky no puede quedar por fuera. Veamos ahora como la tía favorita de... Gracias, Cara Glaive, por la raid. América cambió la casa llena por la cárcel. Ah, mira. From walking up and down all those stairs to the attic. Lori Loughlin construyó una multimillonaria carrera basada en una imagen inmaculada y saludable, siendo la tía Becky en Fuller House y la reina de series de Hallmark como Gwen Colzahart. Pero todo eso colapsó en 2019 con el escándalo Operations Varsity Blues, donde se reveló que ella y su esposo pagaron $500,000 en sobornos para hacer pasar a sus hijas como reclutas del equipo de remo para garantizar su entrada a la prestigiosa Universidad del Sur de California. Lo peor de todo es que ambas chicas nunca practicaron este deporte e incluso una de ellas afirmó que ni siquiera quería asistir a la universidad. Sin esperar el desenlace del juicio, Netflix la despidió de la temporada final de Fuller House y Hallmark también cortó lazos cancelando sus series en el acto. Aun cuando algunos lamentaron no verla en la pantalla, otro numeroso grupo de personas sintió una especie de satisfacción tras ver a ricos y famosos intentando comprar su entrada en la universidad y fallar en el intento. Luego del juicio fue sentenciada a pasar 2 meses en la cárcel y pagó una multa de $150,000, siendo esta una sentencia que... 2
meses en cana por eso! Muchos consideraron leve para la magnitud del delito. Lachlan and her husband are accused of paying $500,000 in bribes. Para explicar su ausencia, Fuller House inventó que la tía Becky estaba en Nebraska ayudando a su madre, lo cual es una mentira ¿Nebraska? piadosa para no decir que se encontraba en la cárcel. Y si eso te pareció un desperdicio de talento, espera ver cómo el siguiente comediante cambió el éxito de HBO por amenazas falsas. Este genio de la incubadora implosionó entre sustancias nocivas, alcohol y ego desmedido. This is a private party, buddy. I'm gonna have to ask you to leave. Oh, I didn't mean... You know, in the state of California... Eric Bachman era el personaje más divertido de Silicon Valley, pero TJ Miller se convirtió en una pesadilla logística, ya que los informes del set describían a un actor que siempre llegaba tarde, se quedaba dormido durante las tomas o aparecía bajo la influencia de sustancias, haciendo imposible filmar sus escenas. Aunque el creador de la serie, Mike Judge, dijo que la relación laboral no estaba funcionando, seguía abierto a la posibilidad de que TJ volviera para una temporada reducida. Sin embargo, el actor prefirió quemar cualquier tipo de relación cordial con los productores del show, causando que los guionistas escribieran que su personaje fue abandonado en el Tíbet para no ser visto nunca más. Después de su salida de Silicon Valley, la vida de TJ Miller se descarriló aún más con acusaciones de agresión y un arresto federal por hacer una amenaza falsa en un tren. Por más que intentó controlar la narrativa insultando al productor Alec Berg en varias entrevistas, cuando salieron a la luz sus problemas legales y de abuso de sustancias, la industria respiró aliviada al no tenerlo contratado. This bit. Digital Solutions. Su carrera se evaporó como el humo de su personaje, pero en el set de Arma Mortal, el peligro no era que el actor llegara tarde, sino que su comportamiento era tan agresivo que su coprotagonista temía por su seguridad física. Veamos ahora cuando el método de actuación se convierte en abuso laboral y terrorismo en el set. ¡Su puta madre! El set de Arma Mortal se convirtió en una zona de guerra por culpa de las acciones erráticas de su estrella principal. Es más, su personaje en la pantalla es conocido por ser explosivo e impredecible, pero el actor no se quedó atrás, ya que llevó el peligro al límite ¿Gol de Bolivia? durante un episodio que él mismo dirigió, donde su coestrella Damon Wayans resultó herido por una esquirla en una escena de efectos especiales. Luego del incidente se filtraron audios de ambos gritándose insultos y a raíz de esto, Warner Bros. Decidió que el talento de Crawford no justificaba el riesgo de una demanda masiva y lo despidió reemplazándolo con Sean William Scott. Según los fanáticos, el cambio del actor significó la muerte de la serie, debido a que el personaje de Martin Riggs era quien aportaba el caos y adrenalina a Arma Mortal, pero sin él los ratings colapsaron y solo una temporada después fue cancelada. Ahora llegamos al número 1, donde veremos un despido que ocurrió hace décadas, pero que visto hoy revela que la actriz despedida fue la única que mantuvo su integridad moral frente a un depredador disfrazado del papá de América. Esta fue la expulsión de la hija rebelde por desafiar la hipocresía moral del hombre más poderoso de la televisión. It's your life. Just don't blow it. I'm glad you didn't hold back. Lisa Bonet era el corazón joven del imperio de Bill Cosby y fue tan esencial para su éxito que le dieron su propio spin-off titulado A Different World, pero la actriz quería crecer como artista, por lo cual aceptó un papel en la película Angel Heart, que incluía una escena explícita y sangrienta con Mickey Rourke. Considerando que Bill Cosby estaba obsesionado con su imagen de familia sana, se sintió furioso por el atrevimiento de Lisa, pero lo más difícil estaba por venir, ya que ella quedó embarazada de Lenny Kravitz en la vida real. ¡El putísimo Lenny Kravitz! Payachá de Lenny, y sugirió incorporar el embarazo a la trama de su serie universitaria, mostrando una realidad que muchas jóvenes viven todos los días. Ante dicha idea, Cosby estalló en furia y expresó que no quería que su hija perfecta fuera una madre soltera joven. Por ello la despidió de su propia serie, luego la forzó a volver a The Cosby Show bajo su estricto control y finalmente la despidió alegando diferencias creativas. En los 80, cuando sucedió todo esto, Lisa fue retratada en los medios como difícil y rebelde, pero con el pasar de los años y las acusaciones reveladas sobre los crímenes de Bill Cosby, la historia ha reivindicado a la actriz, quien se negó a ser controlada por un hombre que predicaba moralidad mientras cometía atrocidades en privado. You're asking me things a teacher already knows. She knows what I'm talking about. She read the book. Lisa Bonet perdió su trabajo y casi termina en la lista negra de Hollywood, pero mantuvo su alma y representa la integridad en medio del caos de abuso que fueron las producciones televisivas de Bill Cosby. Ahora dejemos a los actores. Qué basada. La única buena en este libro.